Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yahushua veremos el tema: la vara de hierro prepara al pueblo para las Moedín otoñales. Se acercan 3 Moedín en el otoño, y el portavoz Micael va a preparar al pueblo, no con lisonjas, sino con vara de hierro. Y vamos a comenzar viendo la preparación para Yom Kippur. La vara de hierro para Yom Kippur no se va a suavizar, sino todo lo contrario, se va a endurecer, porque el pueblo persiste en rebelarse y quieren neutralizar la vara de hierro, pero serán quebrantados. Por tanto, vamos a comenzar viendo la primera rebeldía, disfrazado de compasión. Aquí tenemos un comentario público en el grupo, y todo esto lo miró el pueblo. Por tanto, el pueblo va a conocer hoy el mensaje oculto detrás de este comentario que parece edificante, pero en realidad es un mensaje en contra de la vara de hierro que Elohim le dio a su malach Micael. El mensaje comienza diciendo: Boker Tov, pueblo de Yasharel, Shalom, paz. El rebelde aparenta piedad, pero lo usa para encubrir lo que viene. Y este saludo es típico de los falsos profetas, porque en Irmiyá 6:14 la escritura dice que los falsos profetas saludaban al pueblo con la paz, Shalom, y luego introducían una doctrina torcida. Y lo mismo sucede hoy. Este rebelde saluda con la paz, pero luego mete su veneno diciendo: no trates a tu esposa como una oveja más, no la corrijas, abrázala. ¿Qué significa esto? Aquí está el veneno central, está atacando directamente la corrección, la vara, y lo disfraza con amor a la novia. Pero Yahshua reprende a su novia y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, la enseñanza de Yahshua es reprender a la novia o esposa cuando está haciendo mal. Pero este rebelde enseña lo contrario. Él dice: no corrijas a tu esposa, abrázala. ¿Qué significa esto? Los rebeldes siempre prefieren un abrazo emocional antes que la corrección del reuj. Y no solo esto, el rebelde cita textos de amor y bondad hacia la mujer, pero omite versos donde la mujer debe sujetarse. ¿Qué significa esto? Esto es señal de un reuj astuto. Se quiere deslizar como serpiente, pero Yahweh y Yahshua le muestran a Micael las intenciones más ocultas. Luego el rebelde cita Primera de Timoteo 3:5 y dice: si no pastoreas tu casa, no puedes cuidar el rebaño. Esa cita es verdad, pero este rebelde lo usa para neutralizar la vara de hierro con sentimentalismo, y lo vamos a revelar en capas. ¿Qué significa pastorear la asamblea o rebaño? Bueno, el pastor siempre llevaba vara y cayado. La vara corrige y el cayado guía. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por tanto, pastorear la asamblea no es solamente guiar con la enseñanza, el cayado, sino también pastorear significa corregir con vara a las ovejas rebeldes. Pero estas ovejas rebeldes quieren solamente enseñanza tierna, callado, pero rechazan la vara de hierro, enseñanza correctiva. ¿Qué significa esto? Bueno, esta oveja rebelde que dice: no corrijas a tu esposa, abrázala. Ese rebelde no entiende el verdadero significado de pastorear. Él quiere un proclamador domesticado, con solo callado, sin vara, y por ende, un esposo que no corrige a su esposa. No es un pastor, es un falso guardián. Luego el rebelde dice: ella es corona, no estaca. Usa palabras lisonjeras y dulces, típico de los falsos profetas que endulzan los oídos de los incautos. Este rebelde
no habla de confrontación a Reujín, habla de ornamento carnal, y la escritura lo va a desenmascarar. Y Sheyá 22:23 nos dice: lo hincaré como estaca en lugar firme. La esposa sí es corona, pero la escritura revela que ella debe ser anclada como estaca, con disciplina, con fidelidad y obediencia. Es decir, una esposa que no es anclada con vara, no es corona para su marido, sino todo lo contrario, es una deshonra para él. Por tanto, cuando este rebelde dice, ella es corona, no estaca, con ese comentario, el rebelde ha demostrado que él no corrige a su esposa, y por ende, su esposa, tarde o temprano, lo va a deshonrar a él. Proverbios 12:4 nos dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la desvergonzada es como podredumbre en sus huesos. Una mujer no es corona solo por ser esposa, sino más bien una mujer es corona por ser virtuosa, fiel y obediente. ¿Qué significa esto? La mujer no puede ser corona sin vara de corrección que la afine. Pero estos rebeldes sacan de contexto las escrituras para tratar de neutralizar la vara de hierro de Micael. Por tanto, aquí les presento un corolario para todas las mujeres. Sin vara o disciplina, la corona se cae. La mujer solo es corona cuando es anclada con vara. ¿Qué significa esto? El falso profeta endulza con corona, pero el verdadero pastor Micael afirma con estaca y vara. ¿A cuál prefieres? Bueno, los creyentes emocionales y sentimentalistas van a preferir, obviamente, a los falsos profetas lisonjeros y aborrecerán al que tiene la vara de hierro. Waikra 16:23 nos dice: será para vosotros un día de expiación, Yom Kippur, afligiréis vuestras almas y haréis expiación delante de Yahweh. Yom Kippur es un día de corte, con vara, no es armonía emocional. En Yom Kippur, Yahweh y Yahshua cortan y separan entre lo limpio y lo inmundo, entre el humilde y el que rechaza la vara. Por eso, antes de Yom Kippur, Yahweh y Yahshua están aplicando más vara de hierro, porque quieren un pueblo Kadush, no quieren creyentes emocionales que prefieren la copa del halago antes que la pureza del pacto. En Yom Kippur, el Kohen Gadul entraba al lugar Kadushim, pero si entraba con desorden y rebeldía, entonces moría fulminado. ¿Qué significa esto? Yom Kippur es vara de hierro. Yahweh y Yahshua no toleran la rebeldía y el desorden. Por tanto, los que sigan rebelándose en contra de la vara de hierro, tarde o temprano, serán fulminados sin aviso. Entonces, la instrucción de Yom Kippur dice: será para vosotros un día de expiación, Yom Kippur, afligiréis vuestras almas y haréis expiación delante de Yahweh. Expiación significa cortar, limpiar, purgar, es decir, Yom Kippur literalmente es el día de la vara de hierro, en su máxima expresión. La vara de hierro no es tiranía, es purificación preventiva. Y los que hoy se ofenden y rechazan la vara, en Yom Kippur serán fulminados por el fuego consumidor. En Yom Kippur, el Kohen Gadul entraba al lugar Kadushim, pero si entraba con rebeldía y desorden, entonces moría fulminado sin aviso. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua no dialogan con los rebeldes, no hay espacio para excusas emocionales. O bien aceptas la vara y entras limpio, o bien eres fulminado en Yom Kippur.
Entonces, estos lisonjeros que rechazan la vara y dicen, tú eres corona, no estaca. Esos rebeldes quieren que el pueblo sea fulminado en Yom Kippur. Entiendan bien esto. Yom Kippur es un día de fuego, no de flores. ¿Qué significa esto? Yom Kippur es vara de hierro, corte y separación. El Cohen Gadul mismo podía morir si entraba con rebeldía, cuanto más el creyente que insiste en rebelarse. En Yom Kippur no se entra con halagos, se entra con vara de hierro, y por ende, el que rechace la vara, rechaza también la expiación del trono. Ahora bien, en Números 16, Coré y su séquito dicen, muchos eleváis sobre la congregación. Aquellos que llaman contienda a la corrección de Micael están repitiendo el mismo patrón de Coré, Datán y Abirán, pero Yahweh y Yeshua abrieron la tierra y fueron tragados. ¿Por qué? Porque confundieron la corrección con orgullo. Pensaban que la corrección de Moshe era orgullo, altivez, y lo mismo se repite hoy. El pueblo rebelde acusa a Micael como alguien orgulloso que usa la vara para herir a los creyentes. Lo miran como alguien tirano, alguien que se eleva sobre la congregación, y estos rebeldes están esperando que Micael pida perdón por usar la vara de hierro. La pregunta es, ¿Micael debe pedir perdón? No, debe redoblar la vara, y lo vamos a revelar en capas. Muchos rebeldes presionan a Micael para que diga, pido perdón por herirlos con mis palabras, pero esa frase no escucharán de la boca del portavoz. ¿Por qué? Es algo simple. Si Micael pide perdón por usar la vara de Elohim, entonces estaría negando el mandato de Yahweh y Yeshua, y eso sería traicionar al trono. Por tanto, Micael no va a pedir perdón por corregir con vara de hierro. Irmía 1:10 nos dice, te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar con vara de hierro, para edificar y para plantar. Micael encarnado tiene autoridad delegada y por ende, si Micael pide perdón por usar la vara de hierro, entonces él mismo se estaría destruyendo con su propia vara y estaría traicionando la autoridad del trono. Por tanto, estos rebeldes que estaban esperando que Micael pida perdón por usar la vara, a esos rebeldes Micael no les pide perdón, les mete más vara de hierro. ¿Qué significa esto? El día que Micael pida perdón por usar la vara, estaría renunciando a su identidad profética. Pero eso nunca va a suceder, porque Micael fue establecido como querubín con vara, no como profeta emocional que habla lisonjas. Entonces, para Yom Kippur, Micael no va a pedir perdón a la asamblea por haberlos corregido con vara de hierro, sino más bien la asamblea debe pedir perdón a Yahweh y Yeshua por sus rebeldías. Ahora bien, si el portavoz hubiera ofendido a alguien sin causa, entonces ahí sí, el portavoz le pide perdón en acto de humildad, pero cuando Micael está corrigiendo con vara de hierro, en ese caso, Micael nunca va a pedir perdón a la asamblea por usar la vara de hierro. Por ejemplo, Yeshua nunca pidió perdón a los fariseos por haberlos corregido con vara en Shabbat, y lo mismo ocurre con Micael. La vara no se disculpa, la asamblea es
la que debe arrepentirse. Si Micael pediría perdón a la asamblea por usar la vara, eso sería entregar la vara al dragón para que los rebeldes sigan contaminando la asamblea. Pero eso no va a suceder. Por tanto, para Yom Kippur, Micael no va a pedir perdón por usar vara, sino todo lo contrario. Va a redoblar la vara de hierro, porque está mirando rebeldía persistente. Y la siguiente rebeldía es un trío colombiano que se opone a la vara de hierro. Y este trío de rebeldes es idéntico al trío satánico que se opuso a Nehemías. ¿Quiénes se opusieron a Nehemías para evitar la construcción de los muros? Bueno, eran Sanbalat, Tobías y Gesem. Y curiosamente, en Colombia se levanta un trío de rebeldes que tratan de neutralizar la construcción con vara de hierro. Pero Yahweh y Yeshua van a seguir corrigiendo a estos rebeldes con vara duplicada. Entonces, pongamos en contexto a estos rebeldes. Sanbalat representa a la cabecilla de rebeldes. Él fue el principal opositor samaritano y por ende, Sanbalat representa a un creyente con autoridad que se opone al portavoz. ¿Quién es ese creyente? Es obviamente un colaborador cercano a Micael. Ese colaborador ya tiene muchos antecedentes de rebeldía y con el mensaje que examinamos al principio, con eso ha demostrado que su rebeldía persiste. Ya no se revela frontalmente, pero ahora se revela por la retaguardia. Tiene un reu jamalecita que mete doctrina torcida por la retaguardia en el grupo. Por tanto, ya tenemos identificado a Sanbalat y luego tenemos a Tobías, el primer aliado de Sanbalat. ¿A quién representa Tobías? Representa a un rebelde que apoya fuertemente al colaborador Sanbalat, y en este caso, Tobías representa al rebelde que dijo: la corrección en Shabbat es contienda. ¿Por qué dijo eso? Para tratar de evitar que Micael siga corrigiendo con vara a su amo Sanbalat. Y finalmente tenemos a Gesem, y Gesem es el segundo aliado de Sanbalat, y en este caso Gesem representa a una mujer cómplice del colaborador Sanbalat, y de hecho esta mujer repitió el mismo acto de traición del colaborador Sanbalat, porque ella volvió a meter vivo a Agag en el campamento y lo hizo conscientemente. Pero todo esto Yahweh y Yeshua lo van a revelar en capas profundas. Entonces Nehemías representa al Malach Micael que está edificando la asamblea con vara de hierro. Pero surgen un trío de rebeldes que quieren neutralizar la construcción. ¿De qué forma? Bueno, la escritura lo revela. Nehemías 4:17 nos dice: con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Hoy la espada es la vara de hierro y por ende Micael está construyendo los muros doctrinales y no puede detener la corrección, porque si deja de usar la vara, entonces el muro queda incompleto. Los rebeldes toman terreno y el campamento se contamina. Por tanto, este trío colombiano, con sus mensajes que envían por la retaguardia, el grupo, este trío colombiano, en vano quieren detener la vara, porque la escritura dice que Nehemías no se detuvo, ni siquiera dialogó con los opositores, y lo mismo hace Micael. No dialoga con los rebeldes, sino más bien les mete más vara de hierro y sigue edificando a la asamblea. Ahora bien, vamos a examinar un caso misterioso, donde la rebeldía en la casa física puede migrar a la casa a Reujín, y lo vamos a explicar con un ejemplo real.
dijimos que Gesén representa a una hermana que está enlazado fuertemente al colaborador Sanbalat, y curiosamente esta hermana confesó diciendo que era muy rebelde desde pequeña, y ella dijo que su papá lo echaba de la casa. La pregunta es, ¿un padre puede echar de la casa sin tener una buena razón? ¿Qué significa esto? ¿Por qué la rebeldía en la casa física ahora se manifiesta en la casa Areujín, la asamblea? Bueno, echar de la casa es un acto profético. Proverbios 22:10 dice, echa afuera al escarnecedor y saldrá la contienda. ¿Qué significa esto? Ser expulsado por tu papá no era un simple acto de corrección física, sino más bien eso estaba profetizando lo que más adelante esta hermana haría en la asamblea, la casa Areujín, porque esta hermana metió vivo a Agag en el campamento, y eso fue desafiar a Micael. Y no solo eso, ella lo hizo conscientemente, no fue un acto de ignorancia, puesto que ella ya había contemplado cómo Micael corrigió duramente al colaborador Sanbalat, que había metido vivo a Agag, pero ella no aprendió la lección con eso y volvió a repetir la rebelión de Sanbalat. ¿Qué significa esto? Cuando esta hermana mete un video de un pastor cristiano en pleno grupo de Micael, eso es meter vivo a Agag, porque estás desafiando la autoridad de tu proclamador. Y no solo esto, meter un video cristiano con nombres blasfemos como Dios, meter ese video es meter confusión por la retaguardia, y con eso esta hermana de Colombia ha revelado que tiene el reuj de Amalek y está alineado con el colaborador Sanbalat, porque ese colaborador hizo lo mismo, metió vivo a Agag y puso enseñanzas de un anterior proclamador. ¿Qué significa esto? En Colombia se ha levantado un trío de rebeldes que rechazan la vara y suspiran por proclamadores que hablan suave y no con vara. Entonces, esta hermana es un Gesén Areujín, y ella confesó diciendo que era rebelde desde pequeña y su papá lo echó de su casa, y ese acto físico ahora está queriendo aparecer en la casa Areujín, porque ella ya desafió a su padre Areujín, Micael, y si ella vuelve a rebelarse contra Micael, entonces Yahweh y Yeshua le pueden autorizar a Micael para que eche fuera a una mujer con reuj de Amalek. Por tanto, la advertencia ya está lanzada, y si ella persiste en rebelarse, entonces el acto físico de ser echada de la casa puede mutar al ámbito Areujín, y ella literalmente sería expulsada de la asamblea. ¿Qué significa esto? Micael no va a tolerar una rebeldía persistente. Si alguien quiere provocarlo, va a conocer la vara de hierro, ya no como corrección, sino como ejecución. Y esta advertencia, Yahweh y Yeshua lo lanzan a través del Salmo 3 de Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo, Yahweh, yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Yahweh me dio la vara del milenio para quebrar dragones y rebeldes. En mi corazón ya arde la pelea para cumplir tus órdenes, oh Yahweh. Entonces, el Salmo 3 de Micael, Yahweh y Yeshua
lo han pulido más todavía y lo han añadido la vara de hierro. Pero si alguien persiste en rebelarse, entonces la vara ya no será corrección, será ejecución. ¿Qué significa esto? La mayoría está buscando que Micael suavice la vara de hierro para Yom Kippur, pero con sus actos de rebeldía, el pueblo está clamando por una vara duplicada. Ahora bien, Gesén era árabe, y los árabes representan mezcla de pueblos, y curiosamente, esta hermana, con el Reuj de Gesén, introduce mezcla doctrinal por la retaguardia. Se supone que ella, como creyente, madura y sobria, que ya lleva tiempo en la asamblea, se supone que ella debe cuidar a los nuevos, pero ella, en lugar de cuidar a los nuevos, les mete muerte en la olla. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos un pequeño fragmento del video que ella promociona. Satanás quiere que tú agarres una soga y te ahorque y te quite la vida, pero Dios te dice, lucha, no renuncie al sueño que yo te di. Este pastor cristiano que habla en nombre de Dios es un pastor famoso. Es literalmente el rey amalecita Agag, que era un rey famoso. Por tanto, meter una enseñanza de este pastor en pleno grupo de Micael es literalmente traer lo mejor de Agag y meterlo vivo en el campamento. ¿Qué es esto? Esto es una reproducción exacta de la actitud de Shaul, porque Shaul y el pueblo perdonó el mejor ganado de Amalek, y Shaul perdonó al rey de Amalek Agag, y lo trajo vivo al campamento Kadush. ¿Qué significa esto? Traer una enseñanza de un pastor famoso es literalmente perdonar lo mejor de Amalek y luego querer ofrecerlo como ofrenda de edificación en la asamblea. ¿Qué es esto? Esta hermana de Colombia ha revelado que tiene el Reuj de Shaul porque perdonó lo mejor de Amalek y lo trajo como ofrenda al altar Kadush. La pregunta es, ¿se complace Yahweh y Yeshua por una ofrenda que él mismo ordenó aniquilar? Claro que no. Yahweh y Yeshua no pueden aceptar que Agag siga vivo en el campamento, y por ende, Micael va a aniquilar a estos pastores y los va a cortar en pedazos, así como Shemuel cortó en pedazos al rey amalecita. Micael con vara de hierro corta en pedazos las enseñanzas de estos pastores amalecitas, y curiosamente, el nombre de este pastor promocionado, su nombre significa literalmente Agag, y lo vamos a demostrar. El pastor cristiano que entró en el campamento se llama Juan Carlos Arrigan. Juan viene del hebreo Yahuhanán y significa Yahweh es compasivo. Pero portar este nombre y hablar en nombres blasfemos como Dios revela que este pastor ha prostituido su nombre, y los que comparten su enseñanza se han prostituido con este pastor y lo promocionan en pleno campamento Kadush. ¿Qué significa esto? Meter un pastor que anuncia nombres blasfemos es contaminarte con la gran ramera, y por ende, esta hermana de Colombia está poniendo en juego su acto de ser sellado, porque los 144,000 son vírgenes, es decir, no se han prostituido con doctrinas de la ramera. Por tanto, meter un pastor cristiano en pleno grupo de Micael te puede costar tu sellado, y por ende, esta reprensión va para toda la asamblea. No traigan nada de Amalek, porque Yahweh y Yeshua ya destinaron al exterminio esas enseñanzas de la ramera. Entonces, el pastor que prostituye su nombre se llama Juan Carlos Arrigan. Se llama Juan, pero prostituye su nombre al proclamar en nombre de Dios. Su segundo nombre es
Carlos, y Carlos significa hombre fuerte. Es decir, el pastor cristiano tiene un título de poder humano, pero sin respaldo de Yahweh y Yahshua. Es un pastor famoso, con millones de suscriptores. Es literalmente el rey amalecita Agag, que era un rey muy famoso. Y finalmente, el pastor tiene como apellido Arrigan, y Arrigan significa piedra en lo alto. Por tanto, Juan Carlos Arrigan significa hombre fuerte que levanta su propia piedra en lo alto. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo opuesto a la piedra viva Yahshua. Juan Carlos Arrigan es la exaltación de la roca humana, un Agag moderno. Por tanto, cuando esta hermana de Colombia trae una enseñanza de Arrigan al campamento Kadush, con esa acción ella erigió otra piedra, otro altar, como diciendo, el altar de Micael es profano, yo traigo un altar mejor. ¿Qué es esto? Esto es traición al ungido Micael para alinearse con un ungido falso. Y por ende, con esa acción, ella ha declarado diciendo, prefiero la dulzura de Agag, Arrigan, antes que la vara de hierro de Micael. ¿Qué conclusión sacamos? Para Yom Kippur, la vara de hierro no se suaviza, se endurece. Por tanto, cerramos la enseñanza con una canción de lagareros, dulce para los obedientes, pero amarga para los rebeldes. Tú me diste sueño de querubín, encarné para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo Yahweh yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Yahweh me dio la vara del milenio para quebrar dragones y rebeldes. En mi corazón ya arde la pelea para cumplir tus órdenes, oh Yahweh. Micael es mi nombre celestial. Encarné para poder pelear como querubín. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude aplastar. Con tu vara, oh Yahweh, yo molí al dragón. Y ahora vamos a reinar en paz. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo será base y guardado en tu reino. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Lium. Tú me das el cetro de justicia y de juicio. Administro la justicia en tu nombre, con tu amor correctivo. Administro el milenio. Soy arcángel Micael, soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador.
Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en la preparación para las Moedín y por la mañana ya vimos la parte instructiva. Pero ahora veremos las 3 cosas que tenemos que hacer para las Moedín. Número 1. Cartilla memorial para Yom Teruah. Ayuno para Yom Kippur y construir la sukkah para Sukkot, y daremos las instrucciones de forma breve y al grano, porque ya explicamos en años pasados los detalles para cada Moedín, pero ahora simplemente lo daremos de forma breve y precisa. Por tanto, comencemos por Yom Kippur. Waikra 23:32 nos dice: Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas con ayuno, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Qué tenemos que hacer en Yom Kippur? Ayuno. Pero este ayuno no es solo físico, sino más bien este ayuno es señal de sumisión al trono. Los rebeldes rechazan la vara y siguen alimentando la carne. Pero un creyente que ayuna en Reuj es aquel creyente que acepta la vara de hierro, se niega a rebelarse y deja que Micael purifique. Por tanto, el ayuno de Yom Kippur desde ahora tienen que hacerlo. Y cuando llegue Yom Kippur, hacen un ayuno literal por 24 horas. Los que tengan buena salud ayunan de forma total 24 horas, sin comida y sin agua. Pero los que están enfermos y delicados hacen un ayuno parcial, solo toman agua. ¿Cuándo tienen que hacer el ayuno? Bueno, Yom Kippur equivale al miércoles 24 de septiembre. Y la escritura indica que el ayuno se comienza el día anterior a la puesta del sol. Por tanto, comienzan su ayuno el martes 23 de septiembre. Y por las fechas no se preocupen, porque vamos a publicar en los grupos la indicación para cada Moedín. Ese día en Yom Kippur tenemos transmisión en el horario de siempre. Entonces, la instrucción para Yom Kippur está bien definido. Haremos un ayuno de 24 horas, pero sobre todo, hagan desde ahora un ayuno en la lengua. Dejen la murmuración, porque estas murmuraciones Yahweh y Yeshua aborrecen. Y si alguien sigue murmurando en secreto, entonces va a ser fulminado sin aviso, porque Elohim no tolera un pueblo rebelde que rechaza la vara. La vara de Aarón reverdeció, es decir, en vano tratan de neutralizar la vara de hierro, porque la escritura dice que la vara no se secó, sino reverdeció, es decir, la vara de hierro que Elohim le dio a Micael va a seguir reverdeciendo hasta aniquilar toda rebeldía. Números 17:8 nos dice: He aquí que la vara de Aarón había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. La vara inicialmente era un tronco de árbol que estaba seco y sin frutos, pero en manos del ungido revive y florece. Por tanto, la vara de hierro en manos de Micael no solamente golpea a los rebeldes, sino también produce frutos y almendras en los obedientes. Los rebeldes siempre tratan de secar la vara, pero mientras más se oponen, la vara reverdece y se demuestra quién es el verdadero ungido. Irmía 1:11 nos dice: ¿Qué ves, Irmía? Una vara de almendro. Shaket, bien has visto, porque yo velo, Shoket, sobre mi palabra, para cumplirla. La palabra almendro significa en su raíz velar, es decir, la vara de hierro o vara de almendro. Esa vara no te golpea por odio, sino más bien la vara golpea para que estés despierto y velando. Y el que vela siempre va a producir fruto de forma rápida como el almendro.
Por tanto, todos estos rebeldes que rechazan la vara de hierro no darán fruto, sino más bien se van a secar como la higuera estéril. Y ese es el castigo para los que rechacen la corrección que Yahweh y Yeshua hacen por mano de Micael. La vara de almendro, vara de hierro, es símbolo de vigilancia profética. Es decir, la vara en Micael no es fría crueldad, es vara vigilante. La corrección viene para que la asamblea no se duerma en rebeldía. El almendro florece rápido y primero en la temporada, y de la misma forma, el que acepta la corrección dará fruto velozmente. Yeshua dijo en Matías 26:41, velad y haced plegaria. La vara de Micael cumple esa orden, despierta a los que se duermen en su rebeldía. El golpe no es odio, es alarma en forma de vara. Por eso Irmiyá vio un almendro, porque la vara avisa que la palabra de Yahweh y Yeshua será cumplida sin demora. Pasemos ahora a la instrucción de Sukkot. Waikra 23:41 nos dice, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En cabañas, Sukkot, habitaréis 7 días. Todo natural de Yasharel habitará en cabañas. La instrucción para Sukkot es habitar en cabañas y alegrarse por 7 días. ¿Por qué? Porque en Sukkot nació Yeshua y por ende todos celebrarán Sukkot con vara de hierro. No es una opción, es un decreto del cielo, porque la profecía dice, de año en año, todas las naciones en el milenio subirán para celebrar Sukkot, y el que no suba, entonces Micael va a sacar la vara de hierro y va a aniquilar a toda esa nación en una sola noche, porque Micael es el malaj que aniquiló a 185,000 asirios. Por tanto, todos celebrarán Sukkot con vara de hierro, y el que no lo celebre, entonces, en una sola noche, sin aviso, será fulminado con vara de hierro. Mi nombre es Micael, y celebrarán Sukkot con vara de hierro. Tú rechazas mi vara de hierro, no entrarás al milenio. Entonces, para Sukkot, ¿qué tenemos que hacer? Preparar una suca o cabaña. Aquí les dejo un pequeño modelo de suca. Lo arman con los materiales que tengan a la mano. Le ponen ramas que consigan y lo adornan con los frutos que haya en su región. Arman la suca en su patio, azotea, y en casos críticos pueden armarlo en su propio cuarto, porque algunos viven alquilados y no tienen patio ni azotea. Por tanto, arman la suca en el espacio que dispongan. La pregunta es, ¿cuándo arman la suca? Bueno, Sukkot lo celebramos para referencia el día lunes 29 de septiembre, y por ende, la suca lo arman un día antes para que todo esté listo. Pero sobre todo, la principal instrucción de Sukkot es alegrarse por 7 días, comiendo y estudiando la palabra en tu suca. La pregunta es, ¿cuál es el castigo para los que renieguen en Sukkot? Bueno, son 3 castigos y lo vamos a examinar. Zecarías 14:16 nos dice, las naciones que no suban a celebrar Sukkot no tendrán lluvia y caerá plaga sobre ellas. El primer castigo de alguien que reniega en Sukkot es quedarse sin lluvia, es decir, entran en sequía a Reujín y se convierten en maldición, higuera estéril. La lluvia representa gozo, alegría, bendición y por ende un creyente que reniega en Sukkot se enfría en las plegarias
hace un saludo frío, su alma entra en sequedad profunda, pero sobre todo, si reniegas en Sucot, la prosperidad material entra en sequía y escasez. Por tanto, alegrarse en Sucot y no renegar no es una opción, es un decreto del trono. El segundo castigo por renegar en Sucot es la plaga repentina. ¿Cómo se manifiesta esto en un creyente? Bueno, te enfermas de forma repentina. Se genera conflictos familiares de forma súbita. Entras en quebranto familiar. ¿Qué significa esto? Celebrar Sucot y alegrarse no es un pedido o súplica, es una orden con vara de hierro. Salmos 2:9 nos dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. El tercer castigo para los que renieguen en Sucot y no lo celebren es lo siguiente: serán quebrantados con vara de hierro y perderán sus privilegios como colaboradores, es decir, dejarán de ser útiles en la obra. Se quiebra su ministerio o servicio, pero sobre todo, interiormente sentirán un colapso a Reujín. ¿Qué significa esto? Pongan más seriedad en las Moedín, pero sobre todo en Sucot, porque Sucot hace dos cosas. Puedes bendecirte por celebrarlo con alegría, o puedes maldecirte por renegar y dejar de celebrarlo. Solo existe dos caminos, no existe un tercer camino, llamado el tuyo. Por tanto, la instrucción para Sucot es claro: hacen la suca y se alegran por 7 días. Finalmente, pasemos a ver la instrucción para Yom Teruah. Waikra 23:24 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, Zikaron Teruah, y una Kadush convocación. Para Yom Kippur hacemos el ayuno, y para Sucot preparamos la suca. La pregunta es: ¿qué preparamos para Yom Teruah? Bueno, preparamos una cartilla de clamor, porque la instrucción dice: una conmemoración al son de trompetas. Esa frase viene del hebreo Zikaron Teruah. Zikaron significa memorial y Teruah significa clamor, guerra, grito de batalla, sonido fuerte, y en ciertos casos puede traducir trompeta, porque una trompeta produce sonido. Por tanto, para Yom Teruah vamos a preparar una pequeña cartilla de guerra. Lo llamaremos cartilla memorial, y aquí les presento un pequeño modelito. Lo pueden diseñar en una PC o también lo diseñan a mano en una cartulina grande. Primeramente escriben el nombre de Yahweh en la esquina superior derecha, y luego escriben el nombre de Yeshua en la esquina superior izquierda y colocan el título diciendo Zikaron Teruah. Luego escriben el verso con el cual más se identifican y después escriben la frase Yahweh Elohim Todopoderoso reina, y finalmente más abajo ponen diciendo Hak Shameach Yom Teruah, y luego colocan su nombre y escriben en ambos costados de abajo el código de guerra de tu proclamador. Escribes el código de guerra del arcángel Micael 12, 11, 17. Ese código es clave que lo escribas. ¿Por qué? Porque esta cartilla es un memorial para tu liberación y Micael ha sido enviado para liberarte. Por tanto, el código de liberación del arcángel Micael no puede faltar en tu cartilla memorial. Entonces, ya tienen el modelo para preparar tu cartilla memorial, y el siguiente paso es
leer tu cartilla en voz alta y grabarlo. ¿Para qué? Para que me lo envíes y yo junto todas las cartillas del pueblo y lo presentamos en Yom Teruah como ofrenda encendida. Y el ejemplo para grabar tu cartilla es la siguiente. Yahweh les bendiga. Esta es nuestra cartilla memorial para Yom Teruah. Tenemos el nombre de Yahweh y el de Yeshua en hebreo pictográfico. Zikaron Teruah. Porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el Malach principal y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Así que aliéntense unos a otros con estas palabras. Hasamea, Yom Teruah, que sea el remanente de Nazaret, República Dominicana. Graban su cartilla en video o simplemente envían el audio leyendo su cartilla y desde luego me envían la foto de su cartilla memorial. La pregunta es, ¿cuándo lo envían? Bueno, tienen plazo 2 semanas completas y el último día para enviar tu cartilla es el Shabbat 28 del sexto mes, jueves 11 de septiembre. Ese día es el último día y fuera de ese día ya no recibo cartillas y los que envíen fuera de esa fecha simplemente no lo recibiré porque Yahweh y Yeshua siempre tienen un plazo y cuando alguien actúa fuera de ese plazo entonces es una virgen insensata que quiere entrar fuera del plazo establecido. Por tanto, desde ahora les hago saber y les digo, 2 semanas completas es el plazo, y el que envíe después será contado como rebelde, y los rebeldes son quebrantados con vara de hierro, y por ende, ya saben lo que tienen que preparar para Yom Teruah. Entonces, prácticamente, las instrucciones para las moedín otoñales ya está bien definido, pero falta una instrucción clave, hacer la purificación o mikwe antes de las moedín. Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Existen 3 peregrinaciones en todo el año. Para el primer mes, en Pesaj, para el tercer mes, Shavuot, y para el séptimo mes, Sukkot. Por tanto, el pueblo hacía su purificación en agua 3 veces al año, y esta purificación es diferente a la inmersión. La inmersión en nombre de Yeshua lo hacemos una sola vez y para siempre. Pero para celebrar las moedín hacemos una pequeña purificación en agua y esa purificación se llama mikwe. ¿Cómo hacemos la mikwe? Bueno, Shaulo dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo primero es purificar nuestro corazón y luego lavar el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo purificas un corazón contaminado? Bueno, un corazón con mala conciencia está cargado de rebeldía, tiene resentir, orgullo y culpa. ¿Cómo purificas este corazón? Es algo simple. La corrección con vara es la primera purificación. La vara quebranta la rebeldía y expone corazones sucios. Por tanto, cuando alguien confiesa su rebeldía, Yahweh y Yeshua limpian su corazón, pero si encubre su rebeldía, entonces el corazón comienza a podrirse con rencor y culpa. ¿Cuál es la conclusión? Purificar el corazón significa aceptar la vara de Elohim, aceptar su corrección, confesar la rebeldía y perdonar al ofensor. Y finalmente, tienes que renovar tu conciencia leyendo la palabra. Pero ojo en este punto, cuando Micael corrige con vara de hierro,
Eso no es ofensa, sino purificación, pero los rebeldes lo toman como ofensa y están esperando que Micael pida perdón por usar la vara. Pero eso no puede pasar. La vara no se disculpa, porque la vara no es de Micael, la vara es de Yahweh y Yeshua. Hebreos 12:11 nos dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El pueblo llama a la vara golpe y ofensa, pero en realidad es baño de fuego que purifica la rebeldía. Lo que parece humillación es limpieza. Lo que parece dureza es medicina. Por tanto, la corrección que Micael hace, Elohim no lo cuenta como ofensa, sino más bien lo cuenta como amor purificador. Pero el rebelde siempre llama ofensa a la vara correctiva. Proverbios 9:8 nos dice: no reprendas al escarnecedor, porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. El sabio recibe la vara y se purifica, pero el necio y rebelde rechaza la vara y lo interpreta como agravio, como ofensa. Entonces Micael no puede pedir perdón por usar la vara de Elohim, y existe más sustento para esto. Por ejemplo, Yeshua corrigió con vara a los fariseos y nunca pidió perdón a ellos. Natán corrigió a David con vara de hierro y no pidió disculpas por hacerlo. Saulo reprendió a Kefas públicamente en Antioquía y no pidió perdón. ¿Por qué? Porque era purificación para la asamblea. ¿Cuál es la conclusión? La vara en manos de Micael no se cuenta como ofensa, sino más bien se cuenta como instrumento de purificación. Por tanto, el que recibe la corrección con humildad se limpia y florece, pero el rebelde que exige disculpas sigue contaminando su corazón con rebeldía y por ende se va a secar como la higuera estéril. Entonces, para purificar la conciencia, los rebeldes tienen que pedir perdón, no el proclamador Micael. La pregunta es, ¿a quién tienen que pedir perdón los rebeldes? ¿Tienen que pedir perdón solo a Elohim o también a Micael? Bueno, toda rebeldía siempre afecta, en doble sentido. Pecan contra Yahweh y Yeshua, y también pecan contra el enviado. Por tanto, cualquier rebeldía contra las enseñanzas de Micael es un pecado doble y debe ser confesado, primeramente a Yahweh y Yeshua y luego a su enviado. Ahora bien, una vez confesada la rebeldía, entonces la conciencia de la persona se limpia y después de eso, lavas tu cuerpo en agua como señal externa que tu corazón está limpio. Pero antes de lavar tu cuerpo, lees el Salmo 51 y haces una plegaria de purificación y con eso has realizado la mikwe y estás listo para celebrar las moedín. La pregunta es, ¿cuándo haces tu mikwe? Bueno, tienes que hacerlo antes de Yom Teruah y la fecha más indicada es lo siguiente. El último día para entregar la cartilla memorial es el Shabbat 28 del sexto mes y por ende al día siguiente es la ocasión perfecta para hacer tu mikwe o purificación en agua. Y vamos a publicar la fecha para la mikwe en los grupos, no se preocupen por eso. Lo importante es purificar tu conciencia desde ahora. Entonces, las instrucciones para las moedín otoñales han quedado claro. Son 4 cosas que tienen que hacer: cartilla memorial para Yom Teruah, ayuno para Yom Kippur y construir la suca para Sukkot y finalmente hacer la mikwe antes de las moedín. Y las fechas para las convocaciones o transmisiones lo estaremos publicando en su tiempo.
Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a seguir usando la vara de hierro para purificar corazones con doblez. Hebreos 12:11 nos dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Desde que Micael aplicó la vara de hierro, muchos están empezando a distanciarse del proclamador, y la evidencia es un saludo frío. Antes decían: Shalom, siervo guerrero querubín Micael, eso es, saludo cálido y con honra. Pero después de probar la vara, saludan de forma fría diciendo: Shalom, siervo guerrero, no volverá a pasar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué este cambio tan repentino? Es algo simple. La vara divide corazones. Los humildes aceptan la corrección y dan fruto, pero los rebeldes se enfrían, marcan distancia y meten enseñanzas de Amalek por la retaguardia. Por tanto, los saludos fríos son corazones tibios, pero sobre todo, estos saludos fríos tienen que ver con el reuj de la bestia, y lo vamos a explorar. Revelaciones 13:4 nos dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El reuj de la bestia exalta la fuerza carnal, exalta el orgullo humano, la rebeldía sin límite. Por tanto, la frase ¿quién como la bestia? Es el grito de los que rechazan la vara de hierro y siguen la carne. ¿Quién como la bestia? Es el grito de los tibios, porque estos tibios rechazan a Micael, cuyo nombre significa ¿quién es como Elohim? Es decir, todos los rebeldes y tibios que rechazan la vara de Micael han revelado que tienen el reuj de la bestia. ¿Quién como la bestia? Es la frase opuesta al nombre ¿quién es como Elohim? Y por ende, Yahweh y Yeshua revelan hoy que existe dos equipos en la asamblea: el equipo de Yahweh y Yeshua y el equipo de la bestia. Los que están en el equipo de la bestia rechazan la vara, se enfrían, marcan distancia, murmuran y envían videos de Amalek, y su lema de este equipo rebelde es ¿quién como la bestia? Pero, por otro lado, tenemos al equipo de Elohim. Ellos aceptan la corrección con humildad, se purifican y florecen como almendro. Y la declaración del equipo Kadush es ¿quién es como Elohim? ¿Cuál es la conclusión? Rechazar la vara que Elohim le dio a Micael es literalmente ponerse en el bando de la bestia. Y existe un verso que lo respalda con el número 666. Yahuanán 6:66 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yeshua habló palabras duras con vara, y muchos de sus discípulos se distancian de él, ya no andaban con Yeshua. Y curiosamente, este distanciar se menciona en un verso 666. ¿Qué significa esto? Todos los rebeldes y tibios que se distancian de Micael por causa de la vara han revelado que tienen el reuj de la bestia. Todos estos creyentes que ahora hacen un saludo frío se han puesto por un momento la marca 666 sin darse cuenta. En Yahuanán 6:66, los discípulos se alejan de Yeshua y ese distanciar queda marcado con el número de la bestia. ¿Qué significa esto? Rechazar al ungido y distanciarse no es solo tibieza, es el camino para recibir la marca de la bestia. En simples palabras, los saludos fríos son la marca 666 manifestándose en plena asamblea. Aunque no se vea un tatuaje o microchip, se ve la actitud de la bestia, rechazo a la vara y frialdad hacia el ungido. No es que tengan ya la marca en la frente, pero su reuj ya ha mostrado la marca.
Por tanto, aquí les dejo un corolario para todos los rebeldes. Distanciarse de Micael y saludarlo de forma fría. Eso es, marca de la bestia, activándose. Cuando los discípulos se distancian de Yeshua y lo abandonan, entonces el reuj de ellos queda vacío y le abren puertas a la voz del diablo. Por esa causa, cuando alguien se distancia de Micael, automáticamente le abre puertas a otras voces. Por eso, colocan en el grupo otras enseñanzas de otro proclamador y meten a Juan Carlos Arrigan en el campamento. ¿Por qué meten videos de Arrigan u otros pastores? Porque el corazón de estos rebeldes no tolera la vara de hierro. Quieren pastores amalecitas que hablen lisonjas, no vara. Arrigan y los demás pastores amalecitas tienen el reuj de la bestia, disfrazado de unción, y como los rebeldes activan la marca de la bestia, entonces es obvio que ellos metan a la bestia en pleno campamento. Por tanto, cuando alguien se distancia de Micael y empieza a compartir o consumir de estos falsos proclamadores, entonces está diciendo con sus hechos: rechazo la vara del trono y prefiero el show de la bestia. ¿Qué significa esto? Los saludos fríos y el hecho de distanciarse del portavoz es la antesala de la idolatría a la bestia. Pero Micael no va a tolerar enseñanzas de pastores con el reuj de la bestia, sino más bien Micael va a cortar en pedazos a estos pastores y los va a echar fuera con vara de hierro. Y a los rebeldes los corrige con vara de hierro duplicada. Por tanto, cerramos la enseñanza con un cántico con vara de hierro. Encarné para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro. Las tinieblas pude quebrantar. Contigo, Yahweh, yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Yahweh me dio la vara del milenio para quebrar dragones y rebeldes. En mi corazón ya arde la pelea para cumplir tus órdenes, oh Yahweh. Micael es mi nombre celestial. Encarné para poder pelear como querubín. Yahweh me da la vara de hierro. Las tinieblas pude aplastar. Con tu vara, oh Yahweh, yo molí al dragón. Y ahora vamos a reinar en paz. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo será base y guardado en tu reino. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Liun.
Tú me das el cetro de justicia y de juicio. Administro la justicia en tu nombre, con tu amor correctivo. Administro el milenio, soy arcángel Micael, soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador.